Mis queridos hermanos, los estoy saludando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que estén. En este instante quisiera seguir conversando sobre el asunto o meditando sobre el asunto de la fe y quisiera tocar el tema sobre el caso de la fe de Abraham. Hay una cosa que nos debe quedar bien clara y es que la comprensión de lo que las escrituras quieren decir cuando nos urgen a la necesidad de cultivar nuestra fe es mucho más esencial que cualquier otro conocimiento que pueda estar a nuestro alcance. Sí, mis hermanos, la fe es esperar, como les decía anteriormente en un video, que la palabra de Dios haga aquello que ella dice que hará y depender de esa palabra solamente para el cumplimiento de lo que ella ya dice. Abraham es el padre de todos los que son de la fe. Su historia instruye, pues, sobre la fe, qué es y qué hace por aquel que la ejerce. Hay una pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué dice la escritura? Cuando Abraham tenía ya más de 80 años y Sarai su esposa era anciana, sin haber engendrado hijo alguno todavía, Dios lo sacó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y Abraham creyó a Jehová y se lo contó por justicia. Génesis 15, 5 y 6. Aceptó la palabra de Dios y esperó que ésta cumpliría lo dicho. Él hizo muy bien en eso. Ahora bien, Sarai, antes de ser cambiado su nombre a Sara, sin embargo, no puso su confianza solamente en la palabra de Dios. Ella recurrió a una estratagema de su propia invención humana para dar lugar a la simiente, al hijo prometido, supuestamente, según su plan. Dijo ella a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Génesis capítulo 16, en el versículo 2 está citado esa historia, está citada esas palabras. Abraham comenzó entonces a desviarse de la perfecta integridad de la fe en aquel momento. En lugar de anclar su confianza y dependencia solamente en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho, atendió entonces a la voz de Sara, de Sarai en este caso, y no a la voz de Dios, a lo que Dios le había dicho. Y como consecuencia nació un niño, sí, sin dudas nació un niño de su esclava egipcia Agar. Pero el arreglo resultó ser tan insatisfactorio para Sarai que ella misma lo repudió después. Y Dios mostró su repudio ignorando totalmente el hecho de que hubiese nacido ese niño. Cambió el nombre de Abraham por el de Abraham y continuó hablándole del pacto por el que sería padre de todas las naciones mediante la simiente prometida, pero la que había prometido Dios y no la del plan humano. Cambió asimismo el nombre de Sarai por el de Sara, puesto que vendría a ser madre de naciones mediante la simiente prometida. Abraham entonces se apercibió de la total ignorancia por parte de Dios hacia aquel niño que había sido engendrado y llamó la atención del Señor diciendo, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios le respondió, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, sigue diciendo, también te he oído y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y lo han de poner sobre gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te parirá Sara, para este tiempo al año siguiente. Génesis 17, 15 al 21. A todo esto, tanto Abraham como Sarai se les había instruido al serles hecha la promesa para que su cumplimiento nada que no fuese la dependencia hacia la sola palabra podría ser la respuesta adecuada. Sarai comprendió que su estratagema, su plan humano, su estrategia, no había aportado sino solo aflicción y perplejidad en su familia, en su vida, y había retardado el cumplimiento de la promesa divina. Abraham comprendió entonces que dando oído a las palabras de Sarai, había despreciado la palabra de Dios y ahora se veía obligado a abandonar totalmente ese plan
para volver de nuevo a la palabra de Dios solamente. Pero ahora Abraham tenía ya 99 años de edad, casi 100, y Sara 89. Eso hacía mucho más difícil todas las cosas, si cabe el cumplimiento de la promesa, y demandaba más que nunca una profunda dependencia entonces de la palabra de Dios. Requería más fe que anteriormente, cuando Dios le dio la promesa, porque habían pasado muchos más años y la infertilidad era más evidente. Ahora, en este caso, mis hermanos, era evidente que no se podía depender de ninguna otra cosa que no fuese la simple palabra de Dios. Se aplicaron a ceñirse estrictamente a ella para el cumplimiento de lo que dicha palabra contenía. Excluyeron toda obra, todo plan, toda maquinación humana, designio o esfuerzo originado en ellos, en su mente, en su corazón y deseo humano, y se aferraron de la sola fe, solo fe en la palabra y declaración divina. Entonces echaron mano de la palabra solamente y dependieron absolutamente de la palabra para el cumplimiento de ella. Y ahora que el camino estaba totalmente despejado para que obrase la palabra solamente, la palabra de Dios efectivamente obró y nació la simiente prometida. De ese modo, por la fe, por una dependencia no apuntalada por nada, por una dependencia en la sola palabra de Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Ahora bien, por lo cual también de uno y de ese ya amortecido, dice Hebreos 11 en el versículo 12, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla de la mar. Y así, de esta manera, se cumplió la palabra pronunciada a Abraham cuando Dios le sacó fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente, tu descendencia. Esa es una lección divina sobre la fe, mis hermanos. Y eso es lo que significa la Escritura cuando nos urge a la necesidad de cultivar nuestra fe. La fe que le fue imputada por justicia a Abraham, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros delitos y pecados, y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, dice estas palabras. Ahora bien, y todos los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham. Sí, todos quienes repudian las obras, planes, maquinaciones y esfuerzos originados en ellos mismos y ponen enteramente su confianza y dependencia en la sola palabra de Dios, en la sola declaración divina, cumplirá lo que dice: los tales son de la fe y son benditos con el creyente Abraham, con la justicia de Dios. Oh, saber cómo ejercitar la fe, eso es la ciencia del Evangelio, mis hermanos. Y la ciencia del Evangelio es la ciencia de las ciencias. ¿Quién dejará de ejercer toda facultad para comprenderla? Cuando Abraham y Sara renunciaron a todo su esquema de incredulidad que había dado como fruto a Ismael y se mantuvieron por la sola fe, dependiendo únicamente de la palabra de Dios, nació entonces Isaac, el auténtico hijo de la promesa divina. Dando oído a la voz de Sarai en Génesis 16:1, Abraham se había desviado de la línea estricta de la integridad a la palabra de Dios, de la auténtica fe, y ahora que se había vuelto a la palabra solamente, es decir, a la palabra divina, a la declaración de Dios, a la fe verdadera, debía ser probado antes de que pudiese cabalmente decirse de él que su fe le fue contada por justicia. Y ahí es cuando llega la gran prueba para Abraham. Había creído solamente la palabra de Dios, en contra de lo que Ismael representaba, y había obtenido a Isaac, el auténtico hijo de la promesa de Dios. Y ahora, tras haberlo obtenido, queda por ver si él retendría la confianza en la sola palabra de Dios, incluso en contra del mismo Isaac. Es así como Dios dijo a Abraham: toma ahora a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Entonces Abraham había recibido a Isaac de parte de Dios, confiando solamente en la palabra divina, teniendo fe. Solo Isaac era la simiente que la palabra del Señor había prometido. Después del nacimiento de Isaac, Dios había confirmado la palabra declarando: en Isaac te será llamada descendencia. Eso está citado en Génesis 21, en el versículo 12. Y ahora la palabra de Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y ofrécelo como una ofrenda ardiente. Y es justo reconocer, mis hermanos, para que vean que Dios desconoció completamente a Ismael, porque Ismael fue un plan humano. Abraham tenía otro hijo, era Ismael. Había nacido primero que Isaac, pero fue según el plan de Sara. Y Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único Isaac. Es decir, que Dios reconoce como único hijo de Abraham a Isaac, porque era el hijo de la promesa, era el hijo que él quería que él tuviera, no según el plan humano. Ismael nació según el plan humano, no el plan divino. Por eso Dios que reconoce a Isaac como a tu único hijo, aunque él tenía a Ismael. Dios había declarado a Abraham: tu simiente será como las estrellas del cielo en número. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Isaac te será llamada descendencia. Y ahora ofrece a Isaac como una ofrenda ardiente. Está duro. Pero si Isaac era ofrecido como ofrenda ardiente, si era quemado, ¿qué sería entonces de la promesa de que todas las naciones serían benditas en él o a través de él? ¿Qué sucedería entonces con la promesa de que su descendencia, a partir de Isaac, sería como las estrellas del cielo en multitud incontable? Y sin embargo, mis hermanos, la palabra era firme: ofrece a Isaac como ofrenda ardiente. Abraham había confiado sin reservas en la sola palabra de Dios en contra de Ismael, pero esto era más que confiar en la palabra de Dios en contra de Isaac. Era creer la palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios. Y es algo curioso, es algo paradójico. Fíjense, en esta petición de Dios de que sacrificara a Isaac, Abraham tenía que creer a la palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios, que le había prometido que en Isaac le sería llamada descendencia cuando le dice que lo sacrifique. Y Abraham lo hizo, esperando contra toda esperanza. Dios había dicho: tu simiente será como las estrellas del cielo. En Isaac te será llamada descendencia, simiente. Ofrece a Isaac como una ofrenda ardiente. Abraham no insistió en que Dios debía armonizar esos pasajes. Para él era suficiente saber que todas aquellas declaraciones eran sin duda la palabra de Dios. Sabiendo eso, confiaría en esa palabra, la seguiría y dejaría que el Señor armonizase esos pasajes, aunque él no lo entendiera, si tal cosa fuera necesaria. Abraham se dijo entonces: Dios ha dicho, ofrece a Isaac como ofrenda ardiente, así lo haré. Dios ha dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él me lo prometió y yo lo creo. Y tu simiente será tan numerosa como las estrellas del cielo, también lo creo. Una vez interferí en la promesa divina, en su orden, en su palabra, y hice lo que bien me pareció según el consejo de mi esposa. Y la estuve impidiendo hasta que rechacé todo lo que había hecho y me volví a la sola palabra. Entonces, de forma milagrosa, Dios me dio a Isaac, la simiente prometida. Ahora Dios me dice: ofrece a Isaac, la simiente prometida, en ofrenda ardiente. Lo haré. Sí, lo haré así. Dios me lo dio al principio mediante un milagro, y mediante un milagro Él me lo puede volver a restaurar, y confío en Él. No obstante, cuando lo haya ofrecido como una ofrenda ardiente, estará muerto. El único milagro que podrá entonces restaurarlo para mí será el que me lo devuelva de entre los muertos, que me lo resucite. Pero Dios es poderoso para hacer eso y aún más, y lo hará, ya que su palabra ha dicho que tu simiente será como las estrellas en multitud. En Isaac me será llamada descendencia. Incluso levantar a Isaac de entre los muertos no será para Dios más difícil que lo que ya Él ha hecho, ya que por la que respecta a la fertilidad, tanto mi cuerpo como el de Sara, no eran mejores que los de un muerto. Y no obstante, Dios engendró a Isaac a partir de nosotros, que ya estábamos muertos prácticamente. Puede resucitar entonces a Isaac de los muertos y lo hará. Bendito sea el Señor. Yo pienso que esa fue la manera en que Abraham pensó. Y tiene toda lógica y tiene apoyo bíblico. Estaba entonces decidido Abraham. Se levantó y tomó a sus siervos y a Isaac y caminó por 3 días. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y cuando al tercer día
alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus mozos o a sus siervos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22, versículos 4 y 5. ¿Quién iría? Yo y el muchacho iremos y volveremos a vosotros. Abraham confiaba en que Isaac regresaría con él tan ciertamente como iba a ir. Está tremenda esa declaración, mis hermanos. Muchas veces leemos la Biblia y no vemos los detallitos ni pensamos. Abraham le dijo a sus siervos que iría a adorar y que regresarían. Volveremos a vosotros. Él sabía que iba a regresar con Isaac. No sabía de qué manera, pero él sabía que Dios se lo iba a levantar y se lo iba a devolver. Pero estaba dispuesto a obedecer a la palabra de Dios. Nunca más iba a dudar como lo había hecho cuando el caso de Ismael. Abraham esperaba ofrecer a Isaac en holocausto y luego esperaba verlo resucitar de las cenizas y regresar con él. No hay dudas de esto. La razón es que la palabra de Dios había dicho: en Isaac te será llamada descendencia y tu simiente será como las estrellas del cielo en gran multitud. Y Abraham confiaría precisamente en esa palabra, en que jamás podría fallar, como lo dice Hebreos capítulo 11 del versículo 17 hasta el 19. Eso es fe, mis hermanos. Sí, eso es fe. ¿Cuánto diera yo por tener esa fe de Abraham? Y ojalá todos tuviéramos esa fe. Por eso se le reconoce como el padre de la fe. Y así fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado o contado por justicia. Santiago capítulo 2, versículo 23. Pero no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Poner la confianza en la palabra de Dios solamente, depender solamente de ella, mis hermanos, incluso en contra de la misma palabra de Dios, eso es fe. Eso es la fe que trae la justicia de Dios a nuestras vidas, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. En eso consiste ejercitar la fe, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia dice, o lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar nuestra fe. Y saber cómo ejercitar la fe, eso es la ciencia del Evangelio, mis hermanos. Y la ciencia del Evangelio es la ciencia de las ciencias. Y en eso no hay dudas. Por eso tenemos o debemos tener confianza plena en la palabra de Dios, en lo que Dios declara, en lo que Dios dice, porque Dios quiere que nosotros sigamos su palabra, que sigamos sus recomendaciones, que sigamos sus consejos y que tengamos fe 100% en lo que Él ha dicho ya. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que podamos ser hijos de Abraham por medio de la fe, por medio de esa fe que lo movió a creer en Dios y a ir por medio de la fe, aún en contra de la misma palabra de Dios, creyendo la misma palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Recordemos lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.